Muy buenas tardes, profesor Jorge. A continuación voy a hacer mi exposición sobre la actividad 1, la investigación cuantitativa. Mi nombre es Freddy Arguello Parra, estudiante de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Vamos a ver entonces los 4 paradigmas que escogí para explicar para el punto A: el positivismo, el relativismo, el realismo y el pragmatismo. Voy a empezar como a recorrer cada uno de, de las, de las cualidades de cada uno de estos paradigmas de investigación. El primero, el positivismo. Uno de los principales exponentes fue Augusto Comte, y el positivismo planteaba el conocimiento científico. El positivismo plantea el conocimiento científico se basa en el razonamiento lógico, es decir, la lógica es primordial para este paradigma de investigación. Plantea la unificación de las ciencias. El positivismo cree que las ciencias son así como una burbuja donde se contiene todo el saber, todo el conocimiento. Su objeto de estudio se basa en hechos observables y medibles. Entonces es todo lo que nosotros, lo que el científico pueda ver y todo lo que se pueda cuantificar, todo lo que se pueda medir. Se interesa poco por los aspectos prácticos de la metodología y se enfoca en la verificación y observación de los hechos investigados. También no busca causas, solo describe cómo ocurren los fenómenos estudiados. Entonces no mira de dónde parten los fenómenos y el conocimiento, sino se basa más que todo en describir y en medir cómo es que estos conocimientos se generan. Para este paradigma el método científico es el único camino para el conocimiento. Entonces los pasos que tiene el método científico para los positivistas es la única forma para poder llegar a la verdad y poder llegar a conocer y crear el conocimiento. La verdad en las teorías es un paradigma que se basa en lo que ya está hecho, en las investigaciones ya hechas o el conocimiento ya planteado, en las teorías ya planteadas, para desde ellas generar un nuevo conocimiento, desde ellas extender ese conocimiento o verificar ese mismo conocimiento, esa misma teoría que ya está planteada. Y ellos afirman que la ciencia progresa porque teorías posicionadas predicen o explican a las predecesoras. Entonces afirman que las teorías que ya están planteadas son ya como creencias, ya son creencias que están ahí, y esas mismas teorías que ya están ahí planteadas explican las nuevas teorías que pueden llegar más adelante. Ahorita vamos a hacer como una relación entre cada uno de estos puntos. Y por último, el progreso científico es acumulativo. Pues también es un poco de lo que hablaba anteriormente de la burbuja, como una burbuja donde se mete todo el saber. Entonces el conocimiento está prácticamente en una esfera. El relativismo. Uno de sus precursores fue Thomas Kuhn. Afirma que la ciencia es social y humana, por tanto es subjetiva. Dice que el lenguaje es una convención, y al ser una convención pues no hay una verdad absoluta ni tampoco una falsedad absoluta. El predominio de la ciencia, la tecnología y la tecnociencia no se debe a la naturaleza del conocimiento, sino a la comprensión que la sociedad le ha dado al conocimiento. Este punto me interesó mucho el relativismo porque yo lo comparo con personas que han avanzado científicamente o que le han dado a la humanidad descubrimientos importantes en la parte de la ciencia. Voy a colocar un ejemplo de Steve Jobs o el mismo Zuckerberg con Facebook, o el creador de Microsoft, Bill Gates. Ellos se basaron con la intuición, se basaron en lo que creían que la sociedad podía necesitar. Yo estoy convencido de que si ellos hubiesen hecho una encuesta, hubieran utilizado el método científico para poder
averiguar si las personas necesitaban un iPhone o una tablet o un computador o una red social que le permitiera comunicarse, yo creo que la encuesta les iba a dar que la gente no necesitaba eso, ¿cierto? Porque en ese momento no lo necesitaban. Entonces estas personas lo que hicieron fue, con base en la intuición, crearon una necesidad para la sociedad. Eh, También el relativismo afirma un conocimiento holístico que se articula en redes. Entonces ya no es el conocimiento encerrado en esa burbuja, sino que es el conocimiento que son como diferentes islas, pero de todas formas estas diferentes islas, este diferente conocimiento está entrelazado uno con otro. Los problemas sin resolver no son falsaciones, sino anomalías en espera de surgir. Entonces el tema de la falsación lo veremos ahorita en el realismo, y ahorita conectamos un poco esos dos puntos. Y el progreso científico no es acumulativo, ni claro, ni lineal, ni absoluto. Entonces también se contradice un poco con el positivismo. El realismo. Karl Popper es uno de sus máximos representantes. Eh, las descripciones científicas de hechos deben tener correspondencia con el mundo natural. Busca teorías, verdades, favoreciendo el concepto de falsación. Entonces aquí ya habla sobre la falsación, que es el realismo afirma que un conocimiento, para que sea conocimiento, puede ser en cierto momento falseable, que es lo que lo contradice un poco con el relativismo. Toda teoría puede ser superada por otra, por consiguiente puede ser falsa. Aquí entonces también se contradice un poco con el positivismo, donde dice que todas las teorías son una verdad absoluta y que todo el demás conocimiento sale de esta teoría. Aquí el realismo dice que no, que las teorías sí pueden llegar a ser falsas. La sucesión de teorías que se aproximan a la verdad. Hay una sucesión de teorías que va llegando a la verdad, no son acumulativas, sino que más bien son como lineales. La verdad como objetivo y no como cualidad del conocimiento científico. Y se relaciona más con la práctica que con las representaciones del mundo. Ahora veamos el pragmatismo. Peirce es su fundador. Se enfatiza el método para garantizar la verdad. Niega el principio de la correspondencia de la ciencia con la naturaleza. Pues aquí está un poco en contradicción con lo del realismo. La ciencia como instrumento, no como fin. También aquí se contradice más que todo con el positivismo. Y distingue realidad de teoría. No a la falsación, sino a la contrastación. Entonces, y las metodologías no son simples convenciones, sino que tienen el mismo nivel de las teorías. Ok, entonces vamos a mirar un poco cómo se pueden, qué puntos en comunes tienen y qué puntos en desacuerdo tienen, los que yo encontré de todas estas características con las cuales pude relacionar. En el positivismo se dice que se plantea la unificación de las ciencias. Si podemos ver en el relativismo, se dice que el progreso científico no es acumulativo, claro, lineal y absoluto. Entonces ahí hay una contraposición. El positivismo dice que las ciencias están unificadas, como digo, están en esa esfera, pero el relativismo lo contradice al decir que no es acumulativo, es decir, el conocimiento no está ahí acumulado, tampoco es lineal, a diferencia de lo que decía el realismo, ni tampoco es absoluto. Es decir, las teorías científicas pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas, pueden ser verdaderas o no pueden ser verdaderas. En el positivismo, su objeto de estudio se basa en hechos observables y medibles. Vemos su objeto de estudio se basa en hechos observables y medibles. Vemos que en el relativismo la ciencia es social y humana, por tanto es subjetiva. Entonces el positivismo es muy objetivo, es lo que se pueda medir, es lo que yo puedo comprobar, pero el relativismo dice que no, que la ciencia por ser un fenómeno social, un fenómeno humano, pues es subjetiva, no es objetivo.
Entonces ahí hay otra contradicción. En esta parte, para este paradigma, el método científico es el único camino para el conocimiento. Lo podemos relacionar acá con el pragmatismo, que dice se enfatiza en el método para garantizar la verdad. Aquí sí hay como una unidad de concepto, es decir, como que está de acuerdo el pragmatismo con el positivismo en cuanto al método científico, porque el método científico en el pragmatismo se utiliza para llegar a la verdad, y para el positivismo pues es el método científico puro para como el único camino para encontrar el conocimiento. En el positivismo se dice que la verdad está en las teorías. Si miramos el realismo, dice que toda teoría puede ser superada por otra, por consiguiente puede ser falsa. Entonces, para el positivismo, las teorías son ciertas, es una verdad absoluta, una teoría, pero para el realismo dice que las teorías pueden ser falsas, pueden llegar a no ser verdaderas. Acá en el relativismo vemos que dice la ciencia, ok, perfecto, dice el lenguaje, que el lenguaje es una convención, por el lenguaje ser una convención, la metodología entonces el conocimiento no es una verdad, pero tampoco es una falsedad, depende del punto de vista de las personas que lo estén observando. Pero el realismo opina que el realismo busca teorías verdaderas, favoreciendo el concepto de falsación. Entonces, acá dicen, el relativismo dice que no son verdades absolutas, pero tampoco son falsedades. Pero el realismo sí dice, sí tiene el concepto de falsación, es decir, que una teoría, un conocimiento puede ser completamente falso. Y en esta parte del realismo me baso mucho en, por ejemplo, en Albert Einstein, cuando pudo, no sé si sea el término, falsear la teoría de Newton sobre la ley de la gravedad. Einstein comprobó que el concepto de gravedad no es tan cierto, sino pues él dice que es el espacio que se dobla por los objetos, ¿no? O sea, toda esa teoría de relativismo. Entonces no sé si ahí cabe lo del concepto de falsación. Por otro lado, dice que los problemas sin resolver no son falsaciones, sino anomalías en espera de surgir. Entonces, el relativismo dice que el lenguaje posee una convención, entonces las teorías no son verdades absolutas ni son falsas. Que nada es falso, sino que son anomalías en espera de surgir en algún momento. En algún momento, cualquier hecho, cualquier fenómeno que no se pueda explicar, más adelante podrá resurgir, podrá ser explicado. Por otro lado, dice que el realismo dice que toda teoría puede ser superada por otra, por consiguiente puede ser falsa. Pero el positivismo dice que las teorías son verdades absolutas, ¿cierto? Hay una verdad en las absolutas. Entonces el positivismo y el realismo en esta parte, en cuanto a la verdad del conocimiento, difieren mucho. Dice, el realismo dice que la verdad como objetivo y no como cualidad del conocimiento científico. El pragmatismo dice que la ciencia como instrumento, no como fin. Yo aquí veo una relación, la verdad como objetivo, es decir, el conocimiento es el objetivo y no la cualidad, no la esencia pura del saber. Pero aquí dice, el pragmatismo dice que la ciencia es el instrumento, es decir, no es ni un objetivo y no es no es un objetivo como lo muestra el realismo, pero tampoco es una cualidad como lo realiza el positivismo, sino que para el pragmatismo la ciencia es un instrumento para hallar conocimiento. El realismo dice se relaciona más con la práctica que con las representaciones del mundo. Entonces el realismo dice que es más la práctica, es lo que las acciones, que las concepciones que las personas tengan de la ciencia. El relativismo dice que el predominio de la ciencia
La ideología y tecnociencia no se debe a la naturaleza del conocimiento, sino a la... Entonces decía que el realismo y el relativismo se relacionaban mucho en el hecho de que predominaba o le daban favorecimiento a la práctica en lugar de los resultados, ¿no? Ya por último, entonces, para ver este cuadro, acá en el pragmatismo dice no a la falsación, sino a la contrastación, y aquí busca teorías verdaderas favoreciendo el concepto de falsación, y el pragmatismo dice todo lo contrario, que no a la falsación, y que las metodologías no son simples convenciones, sino que tienen el mismo nivel de las teorías. Entonces se contrasta en esta parte del pragmatismo contrasta mucho con lo que dice el relativismo, que dice que posee una convención, el lenguaje posee una convención, el lenguaje pues, con lo que se expresan las teorías es una convención, por lo cual no es verdad ni falso. El pragmatismo dice lo contrario. Vamos al siguiente punto, donde ¿qué caracteriza el punto B? La pregunta de ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Bueno, la investigación cuantitativa yo creo que se caracteriza más que todo por el uso de herramientas de investigación que buscan obtener más que todo unos resultados numéricos, contables, representaciones en cantidad, en porcentajes. Le interesa a la investigación cuantitativa llegar a los resultados a través de la medición de todos los fenómenos de aquello que está investigando, y también a partir de una muestra de un grupo más pequeño de la población y por medio de variables que son pues preguntas que permiten obtener información estadística objetiva y que sea medible. Otra de las características del método científico cuantitativo es el papel del investigador. El papel del investigador es externo, ¿cierto? Es una investigación muy objetiva y se limita solo a observar el fenómeno, evitando involucrarse con el objeto de estudio, que es lo que sí tiene la investigación cualitativa. Y por último, considera el método científico como una herramienta principal para la investigación y es la que me va a llevar al conocimiento. Es fiable para que me dé unos resultados verdaderos. La pregunta C, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Yo creo que la complejidad, lo difícil de la investigación cuantitativa se enfoca más que todo en la lectura, en el análisis y en el ordenamiento de todos estos datos numéricos, lo cual para muchos investigadores que no se desenvuelvan en las áreas naturales o en las áreas de las ciencias exactas es muy complejo y difícil de asimilar, porque pues va en contra de lo que sus creencias, más que todo sus formas de investigación social. Por otro lado, también considero que la complejidad de la investigación cuantitativa se enfoca en lo medible y lo comprobable de manera objetiva. Entonces, dejando, como se enfoca más que todo en lo cuantitativo, en lo medible, lo que no es medible no es cierto, entonces deja muchos aspectos subjetivos que también tienen un valor al momento de estudiar un fenómeno o hallar una solución a algún problema. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo? Yo creo que el principal hecho es de que lo cuantitativo se basa en las teorías ya predeterminadas o las investigaciones que se han realizado previamente. A partir de ello, pues va generando un conocimiento, expande la investigación, dice que en la cual se basa, se expande la investigación en la cual se basa, y eso se llama una epistemología científica o epistemología metacientífica, es decir, que con base en la investigación o en la teoría la expande, eso es metacientífica, o trata de comprobar esa misma teoría, que es científica, es una epistemología científica. Por otro lado, yo creo que la investigación cualitativa pues busca consolidar creencias basándose en postulados diferentes a los establecidos por las teorías. Es un modo de pensamiento distinto y en oposición con uno ya elaborado.
A eso ya se le llama epistemología paracientífica. Yo también creo que las tensiones que radican en la ciencia es por los extremismos. Muchos científicos tratan por todos los medios de comprobar y demostrar que su forma de investigación es la forma más fidedigna, es la forma exacta de investigar, y dejando pues un poco al lado las herramientas que la otra forma de investigar nos puede ofrecer, con la cual pues se pueden realizar investigaciones, unas investigaciones mixtas que ofrecen como una manera diferente de encontrar las cosas, más creativa, y pues mirando las herramientas de los otros tipos de investigación. Es posible pensar una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo. De ser posible, ¿cómo se caracteriza? Bueno, para un proyecto de intervención yo creo que sí se puede complementar la investigación cualitativa y cuantitativa. Lo cuantitativo daría un soporte estadístico del fenómeno, lo describiría desde su magnitud, y también desde ahí, conociendo estos datos, lo cualitativo entra a identificar y a develar la información comportamental, histórica, social, entre otras, para definir cuáles serían las mejores estrategias a utilizar, teniendo en cuenta la cantidad necesaria y la manera de utilizarlas dependiendo de los contextos sociales y del grupo. La otra pregunta: construya la pregunta problema de la investigación que para su respuesta necesite la recolección de datos numéricos y justifique. El objetivo de mi investigación es evidenciar el potencial que las redes sociales tienen para la apropiación de la cultura y el desarrollo de las competencias comunicativas básicas a partir del registro y la lectura de imágenes fotográficas del contexto social de los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio de Desarrollo Integral CODI del municipio de San Gil Santander. La pregunta sería: ¿con qué fines usan las redes sociales los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio de Desarrollo Integral CODI del municipio de San Gil Santander? Entonces, con base en esta pregunta yo puedo hallar cuáles son las mayores actividades que los niños realizan en redes sociales: jugar, ver dibujos animados, aprender o comunicarse o ver películas, bueno, y muchas otras. Y si desarrollan contenidos, también me gustaría preguntar si desarrollan contenidos para subir a internet y qué tipo de contenido se utiliza y desarrolla el niño. Partiendo entonces de esta información, ya conocemos todos estos contenidos que consumen, que crean, sus preferencias en el contexto digital, y con base en esto pues podemos empezar a diseñar una estrategia para cumplir el objetivo que tenemos, que es la apropiación de la cultura y el desarrollo de competencias comunicativas básicas. Estas son las referencias que utilicé para este trabajo. Más que todo fueron las referencias que usted nos facilitó. Muchas gracias, y quedo al tanto a cualquier solicitud. Buena tarde.